Hola a todas y todos. Mi nombre es Leticia Quintana Pujalte, soy doctora en comunicación por la Universidad de Málaga y hoy vengo a presentar esta ponencia denominada La tecnología al servicio del fact-checking, usos y experiencias de las herramientas de verificación. A lo largo de la ponencia de hoy voy a intentar hacer una contextualización de por qué considero que este es un problema grave y que termina en una erosión democrática que realmente se ha visto de manera atroz durante la pandemia por COVID-19. Un contexto también el que venimos viviendo hace bastantes años, que tiene que ver con una crisis de confianza en el sistema mediático, cómo se dio en estos últimos años una efervescencia de los desórdenes de información o de los procesos de desinformación eh, potenciados por la pandemia por COVID-19 y en respuesta a esto las experiencias de fact-checking que se han ido consolidando a lo largo de los años y la idea de la ponencia es justamente conocer un poco las herramientas con las que ellos realizan sus verificaciones. Como referencia a este estudio de Freedom House, un estudio que se realizó en 192 países, donde más de 300 encuestados dijeron que las respuestas gubernamentales a la pandemia por COVID-19 erosionaron los pilares esenciales de la democracia en países de todo el mundo, creando una crisis para la libertad global. 62% de estos encuestados dicen desconfiar de la información publicada por los gobiernos nacionales y que en 91 países experimentaron nuevas restricciones a los medios de comunicación o un aumento del control gubernamental de los mismos como resultado de la crisis por coronavirus. Otro de los informes que dan contexto a estas reflexiones tiene que ver con el barómetro del Edelman Trust del año 2021, donde se evidencia que la confianza depositada en las fuentes de información ha sufrido caídas históricas durante la crisis sanitaria. 59% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo ante las frases como los periodistas y reporteros intentan deliberadamente engañar a la gente diciendo cosas que saben que son falsas o grandes exageraciones, y la mayoría de las organizaciones de noticias están más preocupados por apoyar una ideología o posición política que por informar al público. Entonces, dentro de este contexto surge, o más bien se consolidan los desórdenes de información o el problema de las fake news como desórdenes de información y que son una nueva amenaza a los valores democráticos. El escenario es ultra complejo porque además de este sistema de medios, digamos que de alguna manera ha perdido confianza y credibilidad, comparten espacio también con estos las nuevas redes sociales, donde hay canales de distribución nuevos, nuevas herramientas discursivas, hay más productores de contenido, hay más consumidores de contenido, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿quién reemplaza el lugar de los medios de comunicación? ¿Y por qué es importante, por qué es relevante esta pregunta? Bueno, porque en los sistemas democráticos la información fiable es el insumo principal para que la ciudadanía decida sus acciones políticas a futuro. Si la ciudadanía es engañada con información errónea que pretende desestabilizar el sistema y no cuenta con las herramientas para desenmascarar ese timo, bueno, podría tener implicancias graves en el sistema político, generando un desequilibrio que perturba el principio de igualdad intrínseca, un pilar de la democracia, decía Dahl, ¿no? Entonces, es evidente el peligro de la desinformación y la preocupación fundamental que tenemos es que se propaga un hecho sensacionalista o falso, una desinformación se propaga mucho más rápido que una noticia verdadera. La amplitud y rapidez de la difusión de estas desinformaciones obligó a gobiernos, entidades del tercer sector y organismos internacionales a dar una respuesta a este escenario y que se ocupasen de establecer ciertos parámetros de detección de contenidos deliberadamente falsos con el objetivo de disminuir su difusión. Entonces, entendemos que el ejercicio de la verificación o el fact-checking se hace esencial en este contexto digital complejo actual, donde son lamentablemente frecuentes los problemas de difusión de información deliberadamente falsa. Las desinformaciones se propagan, hay datos que lo indican, entre 5 y 6 veces más que las informaciones que la desmienten. Entonces, sobre las experiencias de fact-checking, podemos tomar como referencia este informe muy completo que lo realiza anualmente la Universidad de Duke,
es donde se reflejan la cantidad de plataformas que se dedican a la verificación del discurso público y al tratamiento de la desinformación a nivel global. ¿Qué hacen básicamente estas plataformas? Bueno, verifican el discurso público, luchan contra la desinformación, promocionan el acceso a la información y a la apertura de los datos, verifican afirmaciones de políticos, economistas, empresarios, personas públicas, medios de comunicación y contenidos virales de redes sociales y las clasifican básicamente en verdadero o falso según cuán consistentes son estos hechos, ¿no? Hay una iniciativa muy interesante que lleva ya algunos años operativa, más de una década, que es la International Fact-Checking Network. Es una red que asocia a estas plataformas de verificación que están trabajando a nivel global. Tienen incluso también unas normas que hay que seguir para poder ser parte de la red. E incluso la red, la International Fact-Checking Network, ofrece a aquellas plataformas de verificación que lo están haciendo bien y que tienen cierta consistencia en su trabajo, un sello de calidad que también de alguna manera fortalece estas acciones de verificación del discurso, ¿no? Esto nos indica que, por ejemplo, durante la pandemia se requirió un abordaje global contra la desinformación. Se dieron procesos de desinformación que estallaron a nivel mundial, ¿no? Todos vinculados a la salud o vinculados a la pandemia. Y requirió, como decíamos, una respuesta muy contundente por parte de quienes defienden la fiabilidad de las informaciones y entre ellas, por supuesto, las plataformas de verificación. Una de las acciones que realizan, como para dejar un dato interesante, es esta base de datos denominada Latam Chequea, en la que participan países de América Latina, Portugal y España, de Europa. Y lo que tienen ahí son contenidos que fueron desmentidos durante la pandemia, específicamente vinculados al coronavirus, y facilita la actividad de otros verificadores, porque muchas veces se ha identificado que los contenidos que se hacen virales en un país, por ejemplo en Colombia, también terminan apareciendo en Argentina, en España, en Portugal, con sus matices. El trabajo de estas plataformas entonces es la verificación y que permite identificar aquellos contenidos que se viralizan de alguna manera con una intencionalidad particular. Todos tienen un método específico, pero básicamente pasa por estos 8 ítems, ¿sí? Generalmente apuntan, por supuesto, a consultar la fuente original si es que se puede. Esto es periodismo básico, digamos, pero también utilizan herramientas, digamos, que les permiten identificar, herramientas tecnológicas que le permiten identificar si el contenido es falso, engañoso, verdadero o insostenible, ¿no? También, además de durante la pandemia, durante la invasión de Rusia a Ucrania, se estallaron, digamos, los procesos de desinformación vinculados a este tema en particular, y esto evidencia algo que es ya sabido, que cualquier evento de alta visibilidad y producción informativa puede estar aparejado a una enorme producción de desinformaciones también. Entonces, ¿cómo logran saber estas plataformas de verificación que ciertos contenidos son falsos o que no hacen referencia a la realidad o que están descontextualizados, son engañosos y de alguna manera hay que informar que así lo son? Bueno, para conocerlo, este estudio realizó un análisis de contenido en los sitios web de las plataformas de verificación para detectar aquellas herramientas que dicen utilizar para sus verificaciones y se triangularon datos con respuestas dadas por responsables de estas plataformas de verificación a través de una encuesta enviada a 27 de estas plataformas presentes en el informe de la Universidad de Duke y conocer así con mayor profundidad la manera en que desarrollan sus actividades como verificadores y los usos y experiencias que tienen con la tecnología disponible para realizar su trabajo. Una de las primeras preguntas tenía que ver con cuántas desinformaciones verifican mensualmente y notamos que hay una gran variedad, pero la mayoría se queda entre 41 y 70, en el rango de 41 y 70 a nivel mensual. Por supuesto que no publican todas, hacen una selección,
pero los contenidos con los que se enfrentan, digamos, a nivel mensual, oscilan, digamos, entre 41 y 70 en todas las plataformas. Y todas han dicho en la encuesta que ese número creció durante la pandemia, específicamente durante los primeros meses de la pandemia. Después también preguntamos cómo acceden a la información a verificar. Y notamos que, por ejemplo, el WhatsApp, la aplicación WhatsApp es uno de los primeros lugares donde acceden a la información para verificar. Y también esta plataforma, bueno, más bien esta aplicación de Facebook denominada CrowdTangle, que fue desarrollada por Facebook y terceros a la empresa, también es otro sitio donde acceden o donde identifican qué tipo de contenidos van a verificar. Sobre las redes sociales o plataformas donde suelen verificar con mayor frecuencia los discursos o informaciones, es evidente que es Facebook y Twitter las que más están trabajando en eso, las que más significan problemas, ¿no? Facebook en un 34% de las veces, dicen estos verificadores, Twitter también, le sigue WhatsApp y en menor medida Telegram. Ahora, cuando hablamos sobre software o herramientas tecnológicas que utilizan con mayor frecuencia, hay algunas coincidencias grandes. En principio, vemos en esta diapositiva que la herramienta desarrollada por la agencia EFE y otras empresas tecnológicas es una de las herramientas más utilizadas por estas plataformas de verificación, en el 85% de los casos. Le sigue TweetDeck, que es una herramienta gratuita de Twitter, y luego Google Image Reverse, que es para verificar la antigüedad de ciertas imágenes, por ejemplo. Este es InVid, es un pantallazo de InVid, que es esta herramienta desarrollada por la agencia EFE y tecnológicas, que es muy interesante para poder conocer la veracidad de ciertos videos. En cuanto a experiencias de inteligencia artificial, también se han dado en el ámbito hispanoparlante. Por ejemplo, está este chatbot que permite compartir la desinformación sobre el coronavirus. Uno manda un mensaje a un número que debe agendar y empieza a poner distintas informaciones o distintas palabras clave para saber si se ha producido alguna verificación sobre ese tema. El caso de Chequeado de Argentina también ha desarrollado una tecnología a través del Word Embedding que de alguna manera interpreta cada palabra en función de otras palabras que aparecen en un contexto y analiza la similitud en diferentes fragmentos del texto para, por ejemplo, realizar verificaciones o chequeos de declaraciones públicas en vivo, ¿sí? Esto es muy relevante, por ejemplo, cuando se dan debates en el ámbito político, en el ámbito de unas elecciones o lo que sea. Y también es interesante, para ver más en profundidad, la caja de herramientas de maldita.es, donde comparten muchas de las herramientas que utilizan en general para hacer sus verificaciones y comprobaciones y que la verdad están muy fáciles de utilizar y son muy interesantes. Bien, ya para cerrar, las reflexiones que nos deja este estudio es que primero entendemos que la desinformación significa una erosión para la democracia, que la tecnología juega un papel preponderante a la hora de verificar informaciones, que por supuesto el fact-checking es un perfil profesional que va a seguir creciendo debido a la necesidad que tiene el periodismo de calidad en recuperar la confianza de los públicos y que muchas de las herramientas tecnológicas para la verificación de información son de uso gratuito, de fácil acceso y que nos permite a cualquiera de nosotros, de integrantes de la ciudadanía, poder tratar de desbancar esas desinformaciones. Y una cuestión fundamental, no olvidar que todos y todas somos vulnerables a la desinformación. Muchas gracias por su atención, espero sus preguntas ansiosas.